buenos días a todos. Estamos de nuevo una semana más, un día más en nuestro espacio Periodismo y Sociedad. Dándole las gracias a Dios que nos permite disfrutar de un día más, estar de nuevo de pie con todas las energías para el inicio de una nueva semana y en el umbral de la última semana del mes de marzo, ¿verdad? Pues va rápido el año realmente. A ustedes las gracias por estar ahí cada día esperando Periodismo y Sociedad, la versión sobre todo de los lunes que nos trae el doctor Alfredo Polanco con su cátedra de salud. La semana amaneció hermosa, preciosa, ya está amaneciendo más temprano, inclusive si podemos notar, antes nos levantábamos y veíamos que estaba el ambiente oscuro, pues y ahora uno se levanta cuando uno sale, que va para su labor, uno piensa, se me hizo tarde por ver los niveles de claridad con que hay. Pero eso es porque ya estamos cambiando de estación y justamente en el día de hoy, día 20 de marzo, estamos dando inicio a lo que es la primavera, una de las épocas más hermosas y más preciosas del año. La época de los colores, de las flores. A mí particularmente eso me llena de energía y me encanta. Yo espero que a todos ustedes y que Dios nos conceda a todos un buen inicio de semana. Yo les recuerdo a ustedes, como cada día, ¿verdad?, que estamos transmitiendo desde Cinevisión, canal 19, pero que ustedes para todo Estados Unidos pueden localizarnos y vernos a través de Dominican Network, que estamos disponibles en todas las plataformas de las redes sociales. Usted puede buscar nuestro contenido en el Facebook de Andrés Matos, ¿verdad? En el Facebook de Isabel Acevedo. Usted puede darle seguimiento al contenido que traemos cada semana desde aquí, desde Periodismo y Sociedad. Nosotros le extendemos un saludito a los chicos, como cada día, ¿verdad?, que nos dan soporte y hacen posible que ustedes nos puedan ver. Y desde aquí también externamos un gran saludo y un fuerte abrazo al director de este espacio, ¿verdad? Ustedes no lo están viendo y hace un par de semanas no lo ven, pero ya se está por integrar. El señor Andrés Matos, cariñosamente Licho. Él estará por aquí. A partir de mañana ustedes dan seguimiento, ¿verdad? Porque la semana, en términos políticos, amaneció como un poco caliente en nuestro país. Pero nosotros, en nuestro espacio, como cada lunes, tenemos al doctor Alfredo Polanco. Vamos a darle entrada al doctor para saludarle. Buenos días, doctor. Buenos días, Isabel. Buenos días a todo nuestro público. Buenos días al señor Licho, que yo sé que posiblemente tiene tiempo y está viendo el programa, o si no, lo va a ver a través de las diversas plataformas, ya que aunque usted no lo vea ahora, pues posteriormente usted va a poder ver este programa. Bien, en el día de hoy tenemos un tema sumamente interesante y es debido a que vamos a tratar sobre lo que es la tuberculosis, una enfermedad infecciosa temida por muchos, respetada por otros. Hay muchos tabúes con esta enfermedad y precisamente vamos a conversar sobre ella y es debido a que este 24 de marzo, como todos los Marzo. días 24 de marzo, la Organización Mundial de la Salud conmemora lo que es el Día Internacional de la Tuberculosis. Y esto es debido a que en el año de 1882 el doctor Robert Koch descubre este bacilo que le pone su nombre, el bacilo de Koch o bacilo de la tuberculosis. Y es muy importante porque ustedes van a ver todo lo que vamos a comentar sobre ella, sobre lo que es la epidemiología, manifestaciones clínicas, el tratamiento. Pues bien, es una enfermedad, como dijimos anteriormente, infecto contagiosa. Es infecciosa, es contagiosa, es producida por una bacteria, un bacilo bastante fuerte llamado
bacilo de Koch o bacilo ácido alcohol resistente. Es una enfermedad que se contagia básicamente por la vía aérea. Cuando una persona infectada expulsa gotitas con este bacilo. Y hay que decir que en el año 2021 fallecieron a consecuencia del bacilo de Koch aproximadamente 1.6 millones de personas. O sea, es una enfermedad con una alta mortalidad, sobre todo cuando no se trata o no se trata a tiempo o se adquiere el bacilo resistente, ya que debido al mal uso, como hablamos la semana pasada, al mal uso, al abuso de los antibióticos, pues cada día tenemos más bacterias que son resistentes a los tratamientos. Y este es el caso del Doctor, bacilo perdón. de Koch. Sí, Usted acaba de decir qué cantidad de personas han fallecido, fallecieron ahora. fallecieron en el 2021. Uno fue la segunda causa de muerte, fue la segunda causa de muerte por proceso infeccioso en el año 2021. Es De importante verdad, pero que yo pensé que estaba como, que habíamos trabajado, que estaba erradicado el término, el tema de la tuberculosis, porque como que en el día a día escuchamos poco hablar de lo que es la tuberculosis. sí, lo que precisamente en el del año 2018 al 2019 se avanzó bastante en el manejo, o sea, la prevención de la tuberculosis. Sin embargo, hay que recordar que en el año 2020, por cuestiones de la pandemia, pues muchas enfermedades fueron descuidadas, pues se le puso más Okay. ahínco, se le puso más atención a esta enfermedad nueva que fue la COVID-19. Pero siempre ha habido tuberculosis y es una enfermedad que básicamente hay estigmas sociales en esta, pues muchas personas lo ocultan, muchas personas cuando se habla de que le hacen el diagnóstico de que tiene tuberculosis, pues tratan de que no lo sepa su alrededor o que no lo sepa nadie. Eso es un problema, pero bueno, a cada quien hay que guardarle su secreto, en este caso, secreto médico. Bien, la tuberculosis, como dijimos, es una enfermedad que puede afectar a cualquier órgano de la economía humana. O sea, muchas veces cuando hablamos de tuberculosis, usted se enfoca en tuberculosis pulmonar. Y es Exacto. cierto, lo más frecuente es que esta enfermedad afecte las vías respiratorias, básicamente los pulmones. Sin embargo, podemos tener tuberculosis a nivel de los riñones, que es lo que se llama tuberculosis renal o tuberculosis de las vías urinarias. Podemos tener la tuberculosis miliar, podemos tener la tuberculosis del sistema nervioso central. O sea, un paciente puede tener una meningitis tuberculosa. Podemos tener tuberculosis ganglionar, puede afectar a la piel. Básicamente a quien no afecta es al pelo y las uñas, pero la tuberculosis puede Okay. afectar a cualquier órgano. ¿Para qué ocurre? Podemos adquirir el bacilo de la tuberculosis, pero ¿qué ocurre? La mayoría de las personas puede tener el bacilo de la tuberculosis latente, es decir, que no va a presentar la enfermedad. Y de hecho, revisando los datos de la Organización Mundial de la Salud, un 25% de la población mundial tiene el bacilo de la tuberculosis latente, es decir, que Que lo tiene, la doctor, en el enfermedad. organismo sin presentar síntomas de la enfermedad. Ay, se me le fue. En un momento tan importante se nos fue el doctor. Vamos a esperar que se nos reconecte otra vez porque realmente ha estado hablando de la tuberculosis. Yo estoy sorprendida porque yo pensé que la tuberculosis no había, todavía no constituía una causa de muerte tan importante como la que él acaba de mencionar actualmente.
y sobre todo el tema de la pandemia en el COVID, por motivo del COVID-19, hay muchas enfermedades que sí tuvieron un retroceso en lo que habíamos avanzado, porque la tuberculosis es una de esas enfermedades en las que se había avanzado bastante en su erradicación, en que los gobiernos y las instituciones ligadas al tema como la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Pues trabajan en el día a día por erradicar este tipo de enfermedad. Volvió el doctor. Sí, correcto. Muy importante, muy acertado eso que dijiste. Con respecto a lo que hablamos hace un momentito sobre el bacilo de la tuberculosis latente. O sea, usted adquiere el bacilo de la tuberculosis y es posible que la enfermedad no esté presente. Como dice la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 4 de las personas vivas somos portadores o tenemos el bacilo de la tuberculosis. Ahora bien, en cualquier momento de que tu sistema inmunológico se deprima, ese bacilo de la tuberculosis puede activarte y ya entonces tú presentar la enfermedad. Por ejemplo, pacientes VIH positivos, pacientes trasplantados renales, pacientes que por cualquier situación se le deprima su sistema inmunológico, pacientes que utilicen esteroides durante largos periodos de tiempo, pues ese paciente puede comenzar a presentar las manifestaciones clínicas, por ejemplo, en el caso de la tuberculosis pulmonar, ¿qué es lo primero que va a presentar? Una tos que es productiva, con expectoración amarillenta, expectoración sanguinolenta, durante varias semanas. Es decir, que si usted ve a una persona que está tosiendo, tiene 2, 3, 4 semanas presentando tos, fiebre de predominio vespertino, es decir, ese paciente que dice, tengo 2 semanas, tengo 3 semanas, presentando como una fiebrecita, una fiebre de pollo, como le decimos en nuestro país, una fiebre no Una muy fiebre de alta, pollo. sí, y que muchas veces quien percibe esa fiebre, porque se va instaurando de manera muy lenta, es algún pariente que dice, pero te noto que estás caliente y todas las tardes lo he notado. O sea, una fiebrecita. Esas son las manifestaciones. Luego, Doctor, posteriormente, doctor, esa fiebre, sí, usted acaba de decir, perdón, todas las tardes, ¿quiere decir que es cíclica en un horario en específico, la fiebre? no, sí, preferentemente tenemos la fiebre de predominio vespertino, o sea, predominio en las tardes. No significa que en otras horas no la puede tener, pero predominantemente en las tardes puede tener fiebre nocturna. ¿Por qué se da esa situación que en ese horario las fiebres? Es una característica de ese bacilo, como por ejemplo, usted va a ver que la malaria va a dar un tipo de fiebre, dependiendo del tipo de malaria que tenga el paciente, de paludismo, dependiendo del tipo, te va a dar todos los días, te va a dar cada 3 días, te va a dar en el momento en que se está multiplicando ese germen. Ahí es que el paciente va a tener más periodos febriles. O sea, son características de los microbios. Bien, entonces, ese paciente luego va a presentar anorexia, es decir, falta de apetito, va a tener pérdida de peso y usted va a ver a un paciente caquético, un paciente que de repente se veía bien, entonces usted va a ver, pero tú estás perdiendo mucho peso, pero tú, o sea, el estado general del paciente va a cambiar. A ese paciente luego, pues, lógicamente se le van a hacer una serie de análisis, se le van a hacer sus vaciloscopías y otros métodos diagnósticos. ¿Y qué vamos a tener? Va a salir la presencia del bacilo de la tuberculosis. Una tuberculosis que en la mayoría de los casos es una tuberculosis pulmonar. ¿Ok? Cuando Doctor, a un paciente, sí, 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 puede preguntar. usted acaba de mencionar análisis. Hay muchas personas que desde que le indican un análisis de la saliva se asusta. ¿Es por el análisis de la saliva que se detecta este bacilo?
No, se puede diagnosticar por diferentes tipos de análisis, en la sangre, incluso en la orina. Lo que pasa es que generalmente, ¿dónde es que está la mayor cantidad de bacilos? Es en el esputo, en la flema, en ese catarro, en ese moco. Ahí es que tenemos. Entonces, por eso es que se le hace una baciloscopía, aunque hay otros métodos más modernos, pero básicamente eso. Se le hacen hemogramas, se le hace un análisis llamado eritrosedimentación. Hay diferentes pruebas más modernas que pueden hacer el diagnóstico de la tuberculosis, una radiografía importantísima, radiografía de tórax, donde vamos a ver algunas lesiones características de que ese paciente puede tener ese bacilo de la tuberculosis. Una vez diagnosticado, es importante ver a los contactos de ese paciente, cuáles son las personas, porque un paciente con una tuberculosis activa puede infectar entre 5 a 15 personas de su alrededor. O sea que por eso es importantísimo hacer un pesquisaje de esas personas que rodean a ese paciente porque podrían tener incluso activa esa tuberculosis. Pero lógicamente, una vez que hayamos realizado el diagnóstico, es importantísimo el tratamiento. Y ojo, voy a repetirlo y voy a decirlo varias veces. La tuberculosis es una enfermedad curable 100%. O sea, el paciente debe de llevar un tratamiento adecuado de forma estricta con 4 tipos diferentes de medicamentos para la curación de esta enfermedad. Es decir, ese paciente va a recibir esas drogas, son medicamentos, lo que pasa es que en medicina le llamamos droga, pues son drogas, por un periodo de 6 meses. Y ese paciente va a ser curado, o sea, en la mayoría de los casos. Ahora, ¿qué ocurre en nuestro país? Que muchas personas, después que tienen 2, 3 semanas, después que tienen 2 o 3 meses recibiendo el tratamiento antituberculosis, que se le administra de forma gratuita la institución de salud pública correspondiente. O sea que es un paciente que no va a tener que gastar recursos económicos para el manejo de esta enfermedad. ¿Por qué? Porque son medicamentos que son controlados por el Ministerio de Salud Pública y son medicamentos que se le van a dar al paciente. O sea, cada paciente va a recibir las dosis requeridas durante la semana, durante el mes. ¿Por qué? Porque son medicamentos que no le deben de faltar, pero tampoco le deben de sobrar. O sea, que es por una supervisión estricta que a este paciente se le van a dar los medicamentos durante 6 meses. Algo importante. Doctor, está bien. Sí. Perdón, lo que sucede, como usted está hablando de tratamiento, y ahí hay un tema que me gustaría que no se quedara, así que los televidentes lo puntualicen. ¿Cómo se transmite específicamente? Cuando damos las manos, un abrazo, un beso, ¿ese tipo de acciones se puede transmitir la tuberculosis? No, la tuberculosis se transmite de forma directa, básicamente, exclusivamente por la vía respiratoria. Cuando ese paciente que está infectado tose, expectora, estornuda, por ejemplo, sobre todo en áreas cerradas, básicamente. ¿Por qué? Porque la luz solar, los rayos ultravioleta, se encargan de destruir ese bacilo. O sea que usted al aire libre tampoco va a poder ser contaminado. Por eso es que dijimos anteriormente que cuando se detecta, se diagnostica a una persona con tuberculosis, hay que revisar a los posibles contactos, porque una persona con tuberculosis se ha demostrado que si está activa puede infectar o puede enfermar entre 5 a 15 personas al año. Entonces, por eso es importante revisar a los contactos. Por Por otra eso se vía, da, doctor. Doctor, se da ajá, que en muchos casos las personas que se diagnostican con tuberculosis, en la casa se le aparta, se le busca la cuchara, se le busca su plato aparte. Yo creo que de ahí nació esa cultura de que cada quien en la casa tiene su cuchara, su plato, su vaso. sí, pero hay que tener algo en cuenta. La persona no se puede aislar definitivamente.
Ok. Hay que saber que cuando un paciente es manejado ya, que tiene los medicamentos para la tuberculosis, y eso es una pregunta que yo le digo a los estudiantes míos, es una pregunta de examen. Cuando el paciente ya recibe tratamiento, a las 2 semanas deja de ser infectante. O sea, ya ese paciente no va a contaminar a nadie, Ok. porque si bien es cierto que la tuberculosis no se cura en 2 semanas, el tratamiento dura 6 meses. Sí, no menos cierto es que ya después que el paciente tiene 2 semanas recibiendo tratamiento, la carga de bacterias, la carga de bacilos que va a eliminar ese paciente es mínima. Por tanto, se considera un paciente no infectante. O sea que ya de en adelante el paciente puede tener todo el contacto. Claro, uno siempre trata de mantener en las primeras semanas, meses, el menos contacto, no contacto, sino evitar los objetos básicamente de ese paciente. Eh, con respecto a otros pacientes, porque yo sé que alguien que se ha integrado a ver el programa por lo importante que estamos hablando de tuberculosis y todos en algún momento hemos tenido algún pariente que tiene tuberculosis o que ha tenido tuberculosis o cualquiera puede tener un pariente que va a tener tuberculosis. Doctor, Este, pero ¿cómo se adquiere específicamente? ¿Está asociada a la mala alimentación en la niña, en la tuberculosis? no, se adquiere básicamente cuando usted inhala el bacilo de una persona que está tosiendo, que está expectorando, esas gotitas de fluido que están en el aire, cuando ese paciente tose, son inhaladas por cualquier persona que esté en el medio, un medio encerrado, y ya ese paciente va a adquirir, puede adquirir el bacilo de la tuberculosis. Ahora, ¿qué ocurre? Muy bien lo que usted preguntó. ¿Y ese paciente que está desnutrido es una causa? No. Yo puedo tener mi sistema inmunológico defensivo bien bueno, bien alto, y adquirir el bacilo de la tuberculosis. Entonces, ese bacilo se puede mantener durante años latente, 5, 10, 20, 50 años. Y entonces cuando de repente, cuando yo lo adquirí, cuando era niño, cuando tenía 5 años, tenía mis defensas bastante buenas, no me dio la enfermedad, pero yo tengo el bacilo de la tuberculosis. Entonces, tengo 60 años, tengo 65 años, o sea, adquirí ese bacilo 60 años atrás, pero ahora, a la edad de 60 años, mi sistema inmunológico está muy deprimido, la debilidad del sistema inmunológico hace que este bacilo que estaba dormido e impedido de multiplicarse, se multiplique y se desarrolle en mí una tuberculosis activa. Entonces, por eso es que muchas personas se confunden a veces Lo asocian. buscando un contacto. ¿Y dónde fue que don Alfredo adquirió el bacilo de la tuberculosis? Si por esta área no hay nadie que tenga tuberculosis, la adquirió cuando tenía 5 años, señores. Entonces es importantísimo que nosotros como médicos sepamos eso, que muchas veces se nos olvida. O puede ser que, y por eso es importantísimo que las personas con tuberculosis siempre se les realice las pruebas de VIH, porque está asociado al VIH. El VIH debilita nuestro sistema inmunológico, tengo el bacilo de la tuberculosis latente, y ese bacilo de la tuberculosis, cuando ya desarrolla la enfermedad, el SIDA, ese bacilo de la tuberculosis se va a activar y tengo una enfermedad activa. Pero ese bacilo yo no lo adquirí ahora, yo adquirí el virus del SIDA, y ese virus destruyó mi sistema inmunológico y ahora estoy con la tuberculosis. Y eso es lo que se llama ya el paciente con tuberculosis y VIH positivo, ya el paciente tiene SIDA. Entonces, eso es así. Doctor, pero, y entonces usted dijo que puede atacar diferentes órganos. ¿Qué determina que ataque los riñones, la boca, que ataque la piel, si el medio de contagio es el mismo? El medio de contagio es el mismo, el bacilo de la tuberculosis le gusta, le encanta la zona del cuerpo donde más aire haya, donde más aire, más alta concentración de oxígeno del cuerpo hay, es en los pulmones, sobre todo
como nosotros decimos a los residentes, a los médicos nuevos, miren el pulmón derecho, ahí que vamos a buscar, en la parte de arriba, en el apex del pulmón derecho, en el lóbulo superior del pulmón derecho, que es la zona del pulmón donde hay más aire, porque es una bacteria, es un bacilo aerobio estricto. El otro órgano donde hay mucho oxígeno es en los riñones. Por eso ustedes van a ver como tercer órgano, porque los ganglios linfáticos son el segundo órgano, vamos a tener a los riñones una tuberculosis renal. Entonces se va a manifestar por una infección de vía urinaria en la cual siempre va a haber sangre, el paciente tiene fiebre, malestar general por varios meses, le hacemos un examen de orina y vamos a encontrar datos que nos sugieren que el paciente tiene una tuberculosis de las vías urinarias. Que en este caso, ojo, muy buena la pregunta, ese paciente que tenga tuberculosis ganglionar, tuberculosis de las vías urinarias, ese paciente no es contagioso. ¿Por qué? Porque la única forma de contagiar a la tuberculosis es por la vía aérea. Yo lo adquiero por mi vía respiratoria y de ahí me puede afectar a cualquier órgano de la economía humana. O sea que esa es la situación del bacilo de la tuberculosis. Con respecto a los tratamientos que habíamos hablado, son 4 drogas, 4 pastillas diferentes que se le van a dar al paciente por un periodo de 6 meses. Ahora bien, hay pacientes que tienen lo que se llama una bacteria resistente. Un paciente que tuvo tuberculosis, fue tratado, pero el paciente nada más duró 2 meses, 3 meses de tratamiento. Él piensa que se curó, pero ¿qué sucede? Que ahora, un año después, 2 años después, 3 años, 5 años después, ese paciente comienza con la misma sintomatología, tos, dificultad respiratoria, fiebre y malestar general y pérdida de peso. Entonces, este paciente, en ese momento, se le hace un cultivo con sensibilidad para bacilo de Koch y vamos a encontrar que tiene una bacteria resistente. Entonces, ya a ese paciente hay que cambiarle el tratamiento inicial. El tratamiento que se le dio hace 5 años, completo, no le va a hacer efecto. Entonces, hay que utilizar otros medicamentos para el manejo y por un tiempo más prolongado, o sea, que puede ser un año y 6 meses, etcétera. Aunque con el advenimiento del COVID se hicieron ensayos clínicos donde se vio que con un periodo de 9 meses a 12 meses, a muchos pacientes se les logró erradicar por completo el bacilo de la tuberculosis con los medicamentos de segunda línea. Entonces, muchas veces ese paciente es tan resistente, tiene un bacilo tan resistente que tendría que usar otro tipo de medicamentos ya de tercera línea. Entonces, por eso es, y por eso hablamos la semana pasada, de la resistencia microbiana. ¿Por qué? Antes del advenimiento de los antibióticos, todos los pacientes que tenían tuberculosis fallecían, porque no había una cura. Bueno, pues si nosotros continuamos utilizando los antibióticos de manera indiscriminada, pues vamos a tener que para el 2050 la primera causa de muerte va a ser por la resistencia microbiana. Y este es un ejemplo. Por suerte, la mayoría de antibióticos que se utilizan para el manejo de la tuberculosis son de forma exclusiva para este tipo de infección, la mayoría. Aunque hay unos medicamentos que utilizamos con mucha frecuencia para las infecciones de vía urinaria, como son las quinolonas, que se utilizan para cualquier infección urinaria, que son medicamentos de segunda línea para el manejo de la tuberculosis en sus diferentes órganos. De manera que nosotros tenemos que estar... Perdón, déjenme Sí. una preguntita. Usted acaba de decir que los medicamentos se adquieren, se le entregan de manera gratuita o sin copago a las personas. ¿A través de cuáles centros los adquiere esos medicamentos? Simplemente salud pública. Usted va a cualquier lugar En la de red salud pública de pública, salud se consiguen. en la red pública de salud y lo van a dirigir al lugar, al área donde le corresponde. Ojo, hay que tener en cuenta que la tuberculosis
es una enfermedad de notificación obligatoria. O sea que usted, su nombre, va a estar registrado en los archivos de salud y a usted le van a llevar sus medicamentos. O sea, una trabajadora social va a estar dándole seguimiento a ese caso. ¿Por qué? Porque este caso, los casos de tuberculosis, no pueden abandonarse, no pueden dejarse al libre albedrío. El paciente, si se muda, debe de notificar hacia dónde se mudó, hacia qué área, y debe de dársele seguimiento estricto. O sea que son enfermedades, como dijimos, de notificación obligatoria, que si usted la tiene, ok, salud pública, como nosotros los médicos, tenemos la obligación de guardar el secreto, o sea, no podemos divulgar los nombres de las personas que tienen tuberculosis, no, imposible, pero se debe de tener esos archivos, debe de estar registrado como cuando, cuando un paciente sale positivo de VIH también, eso hay que tenerlo, porque tenemos que Eso saber igual cuántas personas... sucede, doctor, igual sucede Sí, si es diagnosticado desde cualquier centro privado de salud. sí, El claro, el centro, medicamento y el registro. claro que sí, o sea, esos medicamentos usted no lo puede adquirir, gracias a Dios, en ninguna farmacia. Ah, que Okay. isoniazida, rifampicina, etambutol, piracinamida. Son medicamentos que usted no lo ha oído mencionar, poco frecuente. No, Esos medicamentos usted no no lo son de va venta al público. exactamente. Y qué bueno, porque si fuera de venta al público, muchas personas cuando esté tosiendo va a decir, ah, yo posiblemente yo tengo tuberculosis, déjame comprar estos medicamentos. No, esos Sí, es medicamentos no cierto. son de venta libre, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque hay controles no solamente a nivel nacional, sino a nivel general, a nivel global, por la Organización Mundial de la Salud y aquí Organización Panamericana de Salud. O sea, no pueden tener una venta libre, precisamente para evitar esos medicamentos de primera línea, más lo que es la multiresistencia antibiótica. Doctor, yo tengo una pregunta que alguien me ha hecho en el WhatsApp. Y es que A ¿por ver, qué afecta más a los hombres la tuberculosis? ¿Es cierto, doctor, que afecta más a los hombres? sí, sí, sí. Claro. Cuando estamos viendo las estadísticas, sí, sí es cierto. Dos hombres y una mujer. Eh, Todavía no se sabe la causa, pero epidemiológicamente sí. Estaba tratando de buscar ese dato de por qué no encontramos en ninguna parte. Eh, la mujer tiene mayor expectativa de vida que el hombre en sentido general. La mujer tiene la defensa más fuerte que el hombre en sentido general, Ok. aparentemente. Entonces no encontramos ese dato, pero sí Afecta más afecta al mucho hombre. más al hombre. Pero El afecta hombre, ahí en está mucho menor posición. grado a los niños también, doctor. Sí, sí, afecta mucho menos a los niños. Y parece que quien mandó quien estaba revisando, revisó las estadísticas de salud pública y estaba mirando básicamente la cantidad de hombres más alta, luego siguen las mujeres y en última instancia a los niños, que es a lo que menos afecta. Así es, esas son las estadísticas que tiene la Organización Mundial de la Salud. Así es. Doctor, estamos llegando al final de su intervención, pero yo no quisiera que usted se nos fuera sin que nos dijera. Generalmente se habla de que es una enfermedad prevenible. ¿Cuáles son los medios de prevención de la tuberculosis? Claro, eso es lo más importante. O sea, en medicina lo más importante es la prevención, posteriormente la curación y lo más difícil que hay es la rehabilitación. Lo mejor es que si usted sospecha que tiene tuberculosis, usted no quiere poner en riesgo a su familia, a su entorno. Y ahí vamos hablando de prevención. Entonces usted tiene que acudir a un centro de salud, tiene que ir a un neumólogo para que le investigue si usted tiene tuberculosis. Y si ya usted la tiene, pues ya sabe lo que tiene que hacer. El tratamiento, estar un poquito recogido durante 2 semanas aproximadamente, y ya con eso usted evita el contagio de otras personas. Y aquí estamos hablando de lo que es la prevención. Si usted tiene tuberculosis, también es ideal ponerse el tapabocas. Ahora mismo con el advenimiento del COVID, muchas enfermedades respiratorias se controlaron un poco por el hecho de que utilizábamos siempre
el bozal, el antifaz, la mascarilla, que es bastante importante en la manera de prevención de infecciones que se adquieren por la vía respiratoria. Es cierto. La prevención es lo más ideal. La vacuna, doctor, ¿existen vacunas que la prevengan para su prevención? Sí, ¿Y en qué pero esa etapa? vacuna, ¿En qué etapa de la la, vida? la vacuna, la vacuna, la BCG, Bacillus de Calmette Guerin, el BCG que a nosotros nos la pusieron, te protege, pero contra un tipo, mira, muy buena pregunta, contra un tipo específico de tuberculosis meningea, básicamente, una prevención. O sea, todos ustedes van a ver que tenemos, bueno, los que nacimos en mi época, tenemos esa marca en el deltoide, brazo derecho, izquierdo, etcétera, que nos ponían esta vacuna que previene contra un tipo muy Esa que deja letal. la marca, la que deja la marca es esa, la de la Esa que deja tuberculosis. la marca que yo la tengo, exactamente. Esa Yo vacuna también la tengo. te protege, te protege contra un tipo de tuberculosis que es muy agresiva, básicamente la tuberculosis meningia. Por eso es importante, nosotros todos, en nuestra época, nos pusimos esa vacuna, la BCG, bastante. Y ahora sí, a los pequeñitos, desde que nace se la ponen esa, al Claro, nacer. claro, es bastante importante. Sí, es que lo No mejor es la existe prevención. refuerzo, no existe refuerzo de esa, No, ¿verdad, para doctor? nada, no, no, no hay refuerzo, no, para nada. Para nada. Yo creo que hemos quedado bien edificados sobre todo lo que tiene que ver con la tuberculosis. Sí, yo creo que Bueno, no había habido como un espacio en el que hubiésemos hablado de todo así, en términos generales, de lo que tiene que ver con tuberculosis. bueno, precisamente es que hacemos un llamado a las personas, a las instituciones, sobre todo públicas, pero también privadas, a que en esta semana, como el día 24 de marzo, es el Día Internacional de la Lucha contra la Tuberculosis, el Ministerio de Salud Pública, vamos a hacer campañas de prevención, que es lo más importante, para que ese espacio que se había ganado en lo que es la prevención, los contagios de tuberculosis que no vuelvan atrás. O sea, en el 2019, hasta el 2019, se logró bastante, pero lógicamente en el 2020, 2021, pues se descuidó un poquitito porque todos estábamos haciendo un esfuerzo en la lucha contra el COVID-19. Pues ya es tiempo de retomar esa lucha contra la tuberculosis que en siglos pasados, siglo XIX, siglo XX, el siglo XVIII, pues mató a muchas personas, diezmó la población de la Edad Media. Los pacientes era tuberculosis, lo que pasa que no se sabía. O sea que es bastante importante luchar contra esta terrible enfermedad. Y muchas gracias. Sí, yo creo que sí. Doctor, muchísimas gracias por habernos dedicado el gran tiempo que nos dedicó hoy. De verdad que para mí ha sido más que un placer, de verdad, haber compartido con usted tanto la otra semana como esta. Y sobre todo hacer lo que me gusta, que es eso, conocer sobre temas y hablar sobre temas de salud. Bueno, muchas gracias por la oportunidad, de verdad. Muchas gracias. Hasta el Sí, próximo lunes, si Dios quiere. gracias a usted. Entonces, hasta el próximo lunes, doctor. Nosotros, ¿verdad? Hemos tenido de verdad que una cátedra, como dice Matos, nos ha dado el doctor Alfredo Polanco en el día de hoy sobre el tema de la tuberculosis, pero nuestro programa, claro está, no termina, tenemos que irnos a una pausa y luego de la pausa, pues seguimos trabajando con algunos temas de salud. Volvemos.